La paz de Dios con todos vosotros, hermanos. Hemos sido convocados a 3 días de ayuno, a todos los siervos de todas las localidades, con un propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y realmente nos sentimos compungidos, nos sentimos animados y despertados, porque realmente algo muy importante Dios está haciendo en su obra. Decirles que estos 3 días no eran fáciles. Estos 3 días eran buenos para mí. Y que realmente nos damos cuenta que tenemos la necesidad del Señor todavía, cada día. Y que muchas veces nos hemos movido en nuestro conocimiento, pero Dios quiere que nos volvamos a los principios, a lo que Dios es realmente. En el primer día el Señor nos mostró una palabra, que los pies no estaban sanos, los pies no estaban correctos. Y eso es algo que me ha tenido motivado en mi corazón. Todos nosotros sabemos cuando Dios nos muestra los pies, sabemos que de qué nos está hablando, ¿no? Y realmente, si usted y yo no tenemos naturalmente los pies sanos, fuertes, usted no va a poder correr, no va a poder caminar, no va a poder trabajar, en fin. ¿Y qué tan sabio es Dios para mostrarnos los pies? Y la palabra de Dios dice que vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo no va a caminar más adelante si los pies no están afirmados, si los pies no están adiestrados, si los pies no están siendo sanados por el Señor. Está hablando de los hombres que llevan el mensaje. Está hablando de los hombres que realmente traen buenas nuevas de salvación, que nos traen un entendimiento, que nos traen el pensamiento de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y realmente me doy cuenta, la mies es mucha, pero obreros pocos. Pocos son realmente los que estamos entendiendo al Señor. Pocos somos los que estamos oyendo a Dios. Una cosa es conocer la palabra, conocer el Evangelio, tener un conocimiento, pero otra cosa es estar oyendo lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos hoy en este día. Y Dios está hablando a los pies, a los hombres que están parados frente a una iglesia, frente a un pueblo. Y que muchas veces nos vamos a encontrar con el Señor en un fuego ardiente. Y nos va a decir, quítate las sandalias. Hoy es el día que realmente, como al principio el Espíritu de Dios estaba hablándonos en esta mañana, tenemos muchas excusas, muchos argumentos, porque realmente los pies no están trayendo realmente una palabra que sale de la boca, del corazón de Dios hoy en este día.
aún el cuerpo no está siendo disciplinado, ordenado para ir a adorar a Dios, para ir a escuchar su voz. No hay un temor reverente. Hoy el creyente cuando quiere, cuando puede, cuando siente, lo hace. Pero llega la hora que tú tienes que hacer cuando el Espíritu de Dios te mueva. Y cuando el Espíritu de Dios te mueva, vas a moverte. Es un momento apropiado. Vamos a Isaías capítulo 52. ¿Estamos ahí? 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del cual publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies, cuán hermoso es el ministerio que está sobre todos los montes, que anuncia palabra de ánimo, que trae una verdad que va a ser establecido en la mente y el corazón del pueblo de Dios para poder caminar en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de maldad, en este tiempo de conformismo de este siglo, donde que hay mucho entretenimiento. Solamente necesitamos que estos pies estén sanos, estén fuertes, estén siendo como las de siervas para caminar en los caminos rectos de nuestro Padre. Porque realmente en este día se escucha mucha falsa doctrina en la calle, en el mundo. Religión, dogmas, religiones, y que no están llevando al pueblo de Dios a un conocimiento pleno, hablando de otros dioses, de otros seres creados, aún de nuestros propios medios. Hay hombres que se están desviando, que cuando los encuentras tienen otro mensaje, no conforme a la verdad de Cristo, no conforme a la verdad de la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué les habrá hecho daño? ¿Mucho conocimiento? ¿Con qué se habrán encontrado en el camino? Dios quiere, hermano, que usted y yo no entremos en una confusión, porque necesitamos un ministerio que nos va a llevar a la perfección. Necesitamos el ministerio de Cristo, funcionando en el cuerpo de Cristo, edificando a los santos, llevándonos a la santidad, a la perfección. Porque aquí no estamos para hablarte un cuento, no estamos para hablarte historia, estamos para traer palabra de Dios, la que Dios está estableciendo en tu corazón, afirmando tus pies para estar firme en medio de las pruebas, de las adversidades. Y tú lo sabes qué lucha estamos pasando. Pero si estamos, gloria al Señor, a los pies del Maestro, a los pies de un ministerio que está velando delante del Señor, siempre vamos a oír una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza. Pero los pies tienen que estar hermosos, como dice aquí. Los pies tienen que estar sanos. Los pies tienen que estar, gloria al Señor, alineados correctamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuán hermosos son los pies sobre los montes, los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice desde a Sión, tu Dios reina. Si el Señor está reinando en tu vida, gloria a Dios. Si el Señor está reinando en tu matrimonio, gloria a Dios. Si el Señor está reinando en tu negocio, gloria a Dios. Vas a ver el fruto
vas a ver el poder de Dios, como estamos escuchando ya en esta mañana, lo que Dios está haciendo. Si tú lo crees, si tú estás oyendo esa voz que viene de lo alto, lo que Dios trae es para tu bien, para mi bien, para afirmarnos, para establecernos en los caminos del Señor. Y muchas veces el enemigo ha tenido lugar, muchas veces la adversidad está entrando, porque nos hemos salido del fundamento, porque muchas veces no hemos creído en lo que Dios está haciendo. A veces nos estamos mirando conforme a la carne, no nos estamos mirando conforme el Señor quiere que veamos los unos a los otros. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el verso 27. 1 Corintios capítulo 12, el verso 27. Mientras que estábamos siendo ministrados, el Señor puso esta palabra en mi corazón para que podamos compartirla. Porque en esta mañana hay una nueva generación. Hay una nueva generación que Dios los está llamando, que Dios los está adiestrando, que Dios les está poniendo en sus corazones una carga, una luz les está amaneciendo para que ellos mañana más tarde, gloria al Señor, sean los pies de este cuerpo. Y necesitamos compartirle esta palabra. Necesitamos hacerlos recordar que realmente necesitamos estar en ese fundamento, estar en ese llamado. Es un llamado por el Espíritu de Dios, no es un llamado de hombres, no un llamado de un sentimiento familiar, sino que salga del sentimiento, del pensamiento, del corazón de Dios, porque cuando Dios llama, Él no se equivoca, porque cuando el Señor te señala, Él ya tiene el tiempo, el periodo que va a acontecer, y cuando llegue el momento, gloria al Señor, Dios te va a llamar cuando ya hayas concebido, hayas conocido, hayas entendido tu llamado en el Señor. Y por lo tanto, la iglesia de Cristo, necesitamos entender que Dios ha puesto un ministerio delante de nosotros para oír la voz de Dios, para concebir los propósitos de Dios, de un pueblo que está entendiendo amar a ese Dios vivo, a ese pueblo que realmente va a hacerse de este Dios en un solo corazón, que no va a oír otra voz, sino que va a aprender a oír la voz del Espíritu de Dios. Porque este día muchas voces hay muchas voces que parecen ser del Espíritu, pero si tú lo pruebas, no son del Espíritu de Dios. Por eso la Escritura dice, no creáis a todo espíritu. Por eso todo lo que tú oyes, todo lo que se mueva, tú estés firme, tú estés quieto, no te emociones, estés firme, teniendo la autoridad, la capacidad de Dios para probar los espíritus. Porque necesitamos que usted y yo entremos en la área del espíritu. Y para que puedas comprobar y probar los espíritus, usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres espirituales. Y Dios quiere que haya un pueblo que le adora y que le sirve en espíritu y en verdad. Yo escuchaba en esta mañana, realmente es una gran verdad. El mundo te golpea. Las cosas naturales vienen. Pero si usted estás firme en el Señor, no te va a mover nada. Ni un viento de doctrina. Sí, hermanos. La Escritura dice que aún harán descender fuego del cielo. Aún harán grandes señales. Por eso yo no camino en pos de señales, sino que estoy aprendiendo a caminar bajo esta guianza. Tengo que oír a Dios, tengo que tener el testimonio del Señor en mi corazón para poder ver, para poder dar testimonio. Por eso el hombre de Dios, el siervo de Dios,
Tiene que a lo menos manifestar espíritu de sabiduría y revelación de Jesucristo en su corazón para poder caminar en este tiempo. Por eso es lo que necesitamos cada día. Pedirle al Señor sabiduría, como le pidió Salomón al Señor, y Dios le dio sabiduría. Alabado sea el nombre del Señor. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde fluye la sangre de Cristo, donde que está la naturaleza de Cristo. Y si tú eres el cuerpo de Cristo, vamos a movernos en esa naturaleza. Y si tú eres el cuerpo de Cristo, pues el Espíritu de Dios va a reposar en tu vida, en tu corazón, para que usted y yo podamos andar bajo esa guianza establecido. Por eso Romanos capítulo 8, 7 dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y realmente es un gran problema. Si realmente usted tiene el Espíritu de Cristo, vamos a andar donde Cristo ha caminado. Vamos a resistir lo que Cristo ha resistido. Vamos a ir a la cruz donde que Cristo se ha ido también. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Yo pensaba antes también que solamente era un evangelio que consiste en palabras. Me he dado cuenta a través de estos tiempos que realmente que Cristo tiene que ser formado en mí y en usted. Cristo tiene que ser formado en un cuerpo de muchos miembros. Y para que Cristo sea formado en usted y en mí, tenemos que pasar tratos, tenemos que pasar, gloria al Señor, situaciones difíciles. Si realmente tú has conocido a Dios, usted vas a dejar que Cristo siga obrando en tu vida, porque el que empezó la obra en ti lo va a terminar. Lo va a terminar. Por eso estamos escuchando. Se levantarán problemas, dificultades. Podrás ver quizás a tu familia que ya no hay solución. Sí hay solución. Si tú lo crees, siempre en este púlpito, donde hay un pie hermoso, donde que hay un ministerio que está delante del Señor, siempre va a haber una palabra que te va a animar, siempre va a haber una palabra que va a abrir los ojos del entendimiento, siempre va a haber una palabra que te va a decir, sí podemos. Realmente necesitamos clamar en este día de ayuno por la unidad del cuerpo de Cristo. Todavía estamos en un proceso, todavía estamos en camino. Yo decía en mi corazón, si esta convocación y no lo estoy viendo, y alguien, el Espíritu de Dios me dice, estoy probando tu corazón para ver si murmuras, estoy probando tu corazón para ver si criticas. Por eso es necesario estar oyendo la voz del Señor. Por eso es necesario estar quieto en la presencia de Dios. Y yo estoy gozoso por los que ustedes han venido, por los que no han venido también, porque Dios está trabajando contigo, porque el compromiso es personal. Pero todo aquel que oye la voz del Espíritu de Dios va a caminar, va a hacer, va a obedecer. Alabado sea el nombre del Señor. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, yo soy el cuerpo de Cristo. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que vamos a hacer la voluntad de Dios. Si somos el cuerpo de Cristo, vas a estar protegido por Cristo. Si eres el cuerpo de Cristo, Cristo va a estar ordenando tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos. Dios va a estar haciendo un milagro. Todo lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Es así. Lo que estoy escuchando de mi hermano Isaac es Dios mostrándole su poder, es mostrándole su gloria, es mostrándole su plenitud. Y cuando Dios te muestra su gloria, su obra, no seas desleal, sírvelo a Él, seas agradecido,
Hónrale a Él. Búscale a Él. Hoy en este tiempo. No te canses de oír la palabra de Dios. No te canses de congregar. Porque dice Amós 8:11. Aquí vienen días, dice Jehová, que enviaré hambre a esta tierra. No pan ni beber de agua, sino de oír la palabra de Dios. Realmente es bueno oír a Dios a través de su palabra. Porque su palabra va a cambiar tu corazón. Va a cambiar tu forma de andar. Va a cambiar, gloria al Señor, el estado en que estás. Es la palabra de Dios realmente que la necesitamos hoy en este día. La necesitamos realmente que Dios trae a través de los pies hermosos, de estos pies que están sobre los montes, de ese monte de Dios, en la presencia de Dios, que realmente hoy en este día pocos hombres entran al monte de Dios. ¿Aló? Y uno de los hombres a través de las Escrituras que nos da testimonio que fue Moisés, que fue al monte de Dios 40 días. A veces nosotros 3 días no queremos venir, 2 días no queremos estar, 1 día no queremos estar en la presencia de Dios. Y a veces si venimos, a veces venimos buscando nuestros propios gustos. Venimos al monte, venimos a ayunar por tu trabajo, por tu vida espiritual, por tus hijos, por tu familia. Pero no estamos viniendo realmente a presentar la necesidad de Dios en su cuerpo, hermanos. Por eso dice ahí, ¿cuánto en estos años, cuántas veces ayunaste para mí? ¿Cuántos de nosotros venimos al ayuno? Señor, haga tu obra, usa tus vasos. Señor, muéstrate, levanta tu pueblo, restaura, restituye. A veces estamos viniendo por nuestras necesidades, es muy bueno. Pero Dios quiere, hermanos, que cambiemos de visión, que cambiemos de entendimiento, que la petición sea que Dios se manifieste en su pueblo, que se mueve en su cuerpo. ¿Cuántos hermanos desanimados? ¿Cuántos hermanos ya al punto de volver atrás? El afán, la ansiedad, la necesidad, es por falta de enseñanza. Muchas veces podemos predicar, podemos disertar la palabra de Dios, es muy buena, es muy hermosa, pero lo que está faltando hoy en este día es la enseñanza. Es la enseñanza que nos va a establecer en el reino de Dios. Y necesitamos orar en este día de ayuno por el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el de pastores, el de maestros. Necesitamos hacerle recordar al Señor que Él ha establecido y ha llamado 5 ministerios. Sí, hermanos, y en el cuerpo de Cristo se mueve 5 ministerios. 5 ministerios de gobierno. Porque somos el cuerpo de Cristo. No somos una misión de hombres. No somos una organización de hombres. Donde que un solo hombre es la autoridad. Es el gobierno de una iglesia. Que ellos solamente le hacen funcionar al pastor. Y él es la máxima autoridad. Pero en el cuerpo de Cristo hay 5 ministerios como gobierno que Dios estableció por su palabra para que se mueva para la perfección de los santos en este tiempo. Y necesitamos que estos pies caminen y vayan y anuncian que hay un ministerio quíntuple, que hay un ministerio visionario, que hay un ministerio poderoso. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Y el verso 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y sucesivamente.
Pero la cabeza de este cuerpo es Cristo mismo. Amén, hermanos. A mí me dicen, hermano Ezequiel, ¿dónde pues es la central del cuerpo de Cristo? La central es Cristo, les digo. En el cuerpo de Cristo no hay una central. En el cuerpo de Cristo, el centro es Cristo. Él es la cabeza. Él es el que gobierna el cuerpo de Cristo. Y muchos no quieren ser gobernados por la cabeza. Aún no están considerando a sus ministros que Dios ha puesto como autoridad, como gobierno de la iglesia. Necesitamos volvernos al Señor y reconocer a estos hombres, que los hombres no los llamaron el Señor un día. Aquí vamos a ver unos versos. Vamos a certificar lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo quiero decirte, joven, señorita, en esta mañana, y a los adultos también, si tú estás sintiendo en tu corazón este llamado, si tú estás creyendo en tu corazón, anímate, porque tu tiempo está cerca, porque tu tiempo de tu llamado será glorioso, y Dios te dará testimonio que tú eres un llamado de Dios, que Dios te va a delegar autoridad, que Dios va a delegarte gobierno sobre tu vida, porque Él te ha escogido ante la fundación del mundo. Y cada siervo, cada anciano, cada colaborador tiene que buscar la confirmación si Dios le está llamando. Tenemos que tener la señal que Dios te ha llamado a este ministerio, te llamó a esta labor, te ha llamado a este compromiso. Y me acuerdo a los 33 años, ahí en la casa de paja, cuando vine al ministerio, un día nos llamaron para constituirnos como ancianos. Y el hermano Frank, usado por el Espíritu de Dios, como una palabra profética, vino hacia mí y me dijo, pues de este día te vas a sentar entre los príncipes de Israel. Y si tú crees, ¿cómo crees que me he sentido en esta hora? Se me partió todo mi ser. Me he desaparecido completamente. Y le dije, heme aquí, Señor, si tú me estás llamando en este día, pues aquí voy. Y aquí estamos para seguir adelante. Yo quiero decirte en esta mañana, no pierdas el tiempo. Recibe lo que el Espíritu Santo está ministrándote en tu corazón, en tu mente. No te distraigas. Dios puede hablarte en estos 3 días. Porque mientras que yo estaba sentado ayer ahí, porque el primer día el Señor nos mostró una palabra, que venía un siervo trayendo un olla hirviente acá para servir. Y sucedió ayer. Y esa palabra era para los siervos de Dios, para los ancianos, para los que estamos frente a una obra. Y cada palabra que salía yo puedo decir, gracias Señor. Cada palabra que salía yo puedo decir, perdóname Señor. Cada palabra que salía decía, sí Señor, lo acepto, lo reconozco. Porque no estaba luchando, no estaba peleando legítimamente. Y Pablo dice a Timoteo, una palabra que realmente muchas veces nosotros no lo experimentamos. Que seamos fieles hasta el final. Ser un llamado es muy importante. Pero otra cosa es cuando Dios te escoge en medio del pueblo para encargarte, para responsabilizarte, para delegar su gobierno, la administración. Oh hermano, no es cosa fácil. Algunos piensan que ser un siervo, o ser un pastor, ser un anciano, no es fácil. Tiene que llamarte Dios.
Tiene que escogerte el Señor, porque en este camino, como dice Pablo, nos vamos a encontrar con falsos obreros, con falsos hermanos, padecimiento en el desierto, naufragio. Aún vamos a dejar la casa, el trabajo, como lo hicieron los discípulos. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero ministro de Dios, va a dejar lo que está haciendo cuando oye al Maestro, cuando oye la invitación del Señor. Cuando Felipe, cuando Pedro oyeron la voz de Cristo, oyeron la voz del Maestro, ellos no dijeron mi trabajo, ellos no dijeron mi chakra, ellos no dijeron tantas cosas, mi casa. Ellos al instante fueron y Dios los hizo pescador de hombres. ¿Cuántos siervos de Dios no pueden ir a la obra por su trabajo, por su negocio, por su profesión? Es un sacrificio ser un siervo de Dios. Yo el día jueves en la tarde he sido confrontado. Yo de profesión soy pintor y tengo 2 unidades para pintar. ¿Y quién no quiere la plata? Y cuando estoy mirando, pensando qué dirá su dueño que no lo acabo, qué dirá el impío cuando no le cumplo. Y vino dentro de mí, ¿quién vale más, el hombre o yo? ¿Qué vale más, las cosas naturales o las cosas espirituales? Que se queden esos carros ahí. Yo me voy al ayuno. Voy a oír la palabra de Dios. Y aquí estoy oyendo. Así como usted está oyendo, yo también estoy oyendo. Estoy recapacitando. Me estoy despertando. Me estoy animando. Porque el llamado que Dios hizo, Él no se ha equivocado al llamarte, al salvarte en este tiempo, hermano y hermana. Y si quieres un milagro, puedes recibirlo en esta mañana. Créalo al Señor. Aún no necesitas pasar acá, ahí en tu asiento, tú créalo. Porque el centurión dijo, solo di la palabra. Si tú estás por tu necesidad, usted tienes que estar diciendo de tu asiento, Señor, suelta una palabra del púlpito para mi milagro, para mi sanidad. Hay creyentes que están con problemas y no vienen, no se esfuerzan, se dejan aplastar por el problema. Dios no va a buscarte para solucionar tu problema. Tú tienes que buscar. Tenemos que ser como el ciego Bartimeo que estaba junto al camino. Yo no sé en qué camino te encuentras. No sé qué estás pensando qué vas a hacer salir de tus días de ayuno. Yo no sé qué vas a hacer. Aleluya. Pero Dios te está dando una palabra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es creer en el Señor. Y serás salvo tú y tu casa. Hay tantas cosas que Dios quiere hacer, pero muchas veces no encuentra dónde reposar ese milagro, esa sanidad, ese propósito. Las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, dónde reposar su poder, su autoridad, su propósito. Para eso el Señor ha levantado 5 ministerios, un verso muy conocido, que a veces lo tomamos en poca consideración. Efesios capítulo 4. Vamos a ver qué es lo que sucede con estos hombres. Son hombres que Dios ha llamado y son hombres que Dios lo va a revestir y lo va a usar grandemente. Ser un ministerio es tener una plena responsabilidad. Y hace más como 19 años yo escuché la voz del Señor.
A veces uno quiere desmayar, a veces uno quiere ser como Jonás. A mí me pasó cuando estuve ya 2 años en el ministerio, cuando no he aprendido a oír realmente la voz audible del Señor, cuando no todavía entendía ese llamado en mi corazón, cuando yo vi dificultades en mi localidad. Lo que pasó conmigo era que yo he decidido irme a vivir al norte y me fui con todo. Me fui con todo. Y cuando estaba allá, quería emprender un trabajo, quería emprender un negocio. No me iba bien, hermanos. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Ahí también hay iglesia, ahí estaban los hermanos del cuerpo. Todo era hermoso, pero no había otra contestación. Hasta que una noche yo soñé que vine a la iglesia de Sáenz Peña. Encontré monte, encontré cerrado y me dice un varón, pues ahora ahí hay herramientas, ponte a trabajar, ponte a limpiar. Y había alguien que me ayudaba ahí, en la revelación, y comencé a trabajar en la congregación. Y cuando yo me desperté, hermanos, me desperté con la respuesta en mi boca. Señor, tú no quieres todavía que esté aquí en el norte. Tú me estás mandando nuevamente. Qué vergüenza de volver con todas tus cosas nuevamente. Tenía que volver al lugar donde que Dios me ha puesto, donde que Dios me ha llamado, como Jonás, y comencé a trabajar en la obra del Señor hasta este día. Y realmente el Espíritu de Dios, hermanos, cuando Dios te llama, Él no va a dejarte que vayas a otro lugar. Porque desde el día que tomé y entendí mi llamado, se presentaron trabajos, se presentaron cosas. No me he movido hasta el día de hoy. Y como siervo de Dios, tienes que entender que tu llamado es del Señor. Porque tu morada no es terrenal, tu morada es celestial. ¿Acaso Pablo tenía su edificio? ¿Acaso Pablo tuvo su título de propiedad? Él no tuvo nada por amor a Cristo, por entregarse a la obra, por tener ese compromiso con el cuerpo de Cristo. Él dijo un día, yo soy apóstol de Jesucristo, no por hombres ni por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Y todo aquel que es llamado en esta dimensión, lo va a cumplir, va a dejar todo por ir en pos de agradar a quien les llamó. Y dice el capítulo 4, el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la obra del ministerio, para trabajar, para ministrar, para ejercitar, para dar tu tiempo, para estar con un tiempo con el Señor, para que estés ligado, aleluya, en el lugar donde que Dios te ha puesto y estar a la expectativa cuando el Espíritu Santo te dice y te habla, levántate y ve a tal pueblo, a tal ciudad y pregona mi evangelio. Tenemos que volvernos a la originalidad de los principios eternos del Señor. Tenemos que tener, hermanos, tiempos de consagración con el Señor. Y hoy en estos tiempos a veces difíciles, pocos quieren ayunar, pocos quieren dejar su trabajo. Algunos dicen, ya no es tiempo de ayunar. Qué pena que no han entendido el propósito de Dios. Si usted supiera y usted conociera realmente que los hombres de Dios antiguamente, ellos recibieron la ordenanza, ellos recibieron su confirmación bajo ayunos y oración. ¿Acaso Dios te va a hablar cuando estás comiendo tu helado? ¿Acaso Dios te va a hablar cuando estás en tu casa reposado, gordo ahí? No. Dios te va a hablar en un momento, aleluya, de sequedad, de dificultad. O puedes estar atravesando una dificultad. ¡Ay, Dios te va a hablar!
Aunque Dios también puede hablarte cuando estás haciendo un carro. Pero no hay una sola forma cuando Dios te habla y te llama. Porque cuando Dios habló al apóstol Juan, no le habló cuando estaba paseando en la plaza de Roma, no. Cuando estaba en una isla donde el calor llega a los 50 grados y el frío 10 grados bajo cero, ahí estaba el apóstol Juan por esta palabra, por predicar esta gran verdad. Fue encarcelado, fue llevado como esclavo y ahí Dios le habló en medio de su angustia, en medio de su tribulación. Dios le habló el Apocalipsis. Por eso en estos tiempos hay pocos hombres que Dios los habla. Y cuando Dios te habla va a traerte una palabra, lo que tú no quieres, lo que no te parece. Por eso algunos pocos quieren el consejo de los siervos de Dios. Porque muchas veces cuando tú pides un consejo, tú quieres una palabra, la palabra no va a venir conforme a que tú quieres, conforme a tu corazón. Miren este día, hemos venido a buscar palabra de Dios. Si podemos edificar o no. ¿Y qué nos sale diciendo el Señor? Mira tus pies, mira los pies cómo está, afirma los pies. Los pies necesitan ser sanados, tratados y lavados. Es así, hermano. Muchas veces no lo hemos entendido. Realmente Dios se va a mostrar cuando hay un pueblo que realmente ama a Dios. ¿Queremos edificar la casa de Dios? ¿Para qué quieres edificar casa? Dios quiere edificar su casa. Esta casa primero. Para que el resto podamos edificar. Si esta casa que somos nosotros, la casa de Dios, si Dios no está habitando, si no estamos oyendo su voz, si no estamos haciendo la voluntad del que gobierna esta casa, ¿cómo podemos declarar una palabra profética, creyendo legítimamente, si no estamos andando en sus caminos? Tiene que haber la vida de Dios, tiene que haber la evidencia de ese Cristo glorioso que es la cabeza. Tenemos que ver la evidencia de ese Cristo glorioso moviéndose en este cuerpo de muchos miembros. Dios suena su trompeta. Dios convoca a su asamblea. ¿Dónde están los convocados? ¿Dónde están los llamados? ¿Dónde están los que realmente deben de estar aquí temblando de rodillas? No hay. Por eso si hablaríamos naturalmente, si Cristo viniera en esta mañana, ¿cómo encontraría? Si hablaríamos natural, si fuera naturalmente así, si Cristo viniera en esta hora, ¿dónde les encontrarían a los demás? Pero no es así, pues. Pero realmente, hermano, las cosas de Dios son muy serias. Las cosas de Dios, hermano, es para temblar, es para temer. Por eso desde el primer día Dios nos está hablando. No importa los años, no importa el conocimiento que tengas. Lo que importa es si tienes una verdadera relación con Cristo y una relación corporal con tu prójimo. Alabanzas al Señor. Algunos ya dicen, ya no hay apóstoles. Los apóstoles eran de antes. Claro, apóstoles no para traer epístolas, sino para traer el mensaje, para traer la advertencia, para traer esa palabra de Dios del cielo. Porque los apóstoles tienen el nivel espiritual de poder tener esa intimidad, esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque un ministerio apostólico es un ministerio visionario. Es un ministerio de alto rango. Es un ministerio que tiene visión del cuerpo, de la obra. Tiene una visión de la palabra de Dios. Ese es el ministerio apostólico. Un ministerio de conquista. Un ministerio de llevar este evangelio, de establecer en campos blancos. Es un ministerio que se extiende. Ese es el ministerio apostólico. Un ministerio de gobierno, de administración.
que administra en todo ámbito su hogar, su matrimonio, sus hijos, la iglesia y la obra de Dios. Si esas cosas no se están moviendo en nuestra vida, hay que preocuparnos. Si estamos frente a una obra, yo estoy temblando. Anoche el Señor habló cara a cara conmigo, por eso no vine. Yo les digo así. Estoy experimentando algo nuevo, algo novedoso. Dios me habló cara a cara ahí. Yo le dije, perdóname, Señor. Tengo cosas nuevas para ti en este tiempo. Pero dedícate a mí. Dedícate a mí. Y yo me voy a dedicar de ti. Dios mío. Solamente comencé a decir, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi confianza. El siervo de Dios tiene que experimentar de oír a Dios cara a cara, personalmente. Si el siervo de Dios, si el ministro de Dios, el pastor, el anciano, no está experimentando esto, hermano, que se preocupe. Porque cualquier teoría puedes estudiar, cualquier bosquejo te puede impulsar, pero no es legítimamente la voz del Señor, la voz del Espíritu de Dios. Entonces necesitamos que Dios emerge, active esa unción apostólica en el cuerpo de Cristo, que organiza, que administra, que sea un ministro visionario de conquista, de gobierno en el cuerpo de Cristo. Que se ve la evidencia del ministerio apostólico en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2, 20 dice, edificado bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Por qué esos dos ministerios fundamentales? Porque el ministerio profético tiene que ir acompañado con el ministerio apostólico. Porque un cuerpo, si no tiene ojos, es un ciego. Porque sin el cuerpo no hay los ojos. Podemos tropezar, podemos conformarnos. Pero si hay el ministerio profético, Dios va a estar hablándonos, va a estar haciéndonos ver nuestra falta, nuestro error, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos de hacer en este tiempo, hermanos. Así como David le tuvo a Natán a su lado. Y fíjate, el ministerio profético no es un ministerio débil. No es una mujer y un hombre débil. Es un hombre y una mujer que tiene el coraje del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no se intimida. Porque el Espíritu de Dios no tiene miedo. Porque el Espíritu de Dios obedece al Padre. Y cuando el Espíritu de Dios ha decidido decirte, Él te dice de frente. Él no está mirando si tú eres un rey, si tú eres el anciano conocido. Porque ante la presencia de Dios no hay rey, no hay ministro. Todos somos como trapos de inmundicia. Necesitamos un ministerio profético en nuestros medios. Realmente. Que estén juntamente trabajando en la obra de Dios. Por eso Pablo les dijo a los corintios, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Y a veces en nuestros medios mucha bulla hay, y poca bulla del Espíritu Santo hay. Usted sabe de qué es lo que estamos hablando. Hay nuevos dones del Espíritu Santo y poco está sonando en la iglesia del cuerpo de Cristo. Cuando los dones del Espíritu Santo han sido establecidos en el cuerpo de Cristo. En los miembros en particular. ¿Por qué dice particular?
Porque particularmente, personalmente, usted, hermana y hermano, usted tiene que preocuparse de explorar un don que Dios te ha dado en tu vida para fluir, para ser edificante en el cuerpo de Cristo. Porque son los dones del Espíritu Santo que nos va a ayudar en este camino de la perfección. Los dones del Espíritu Santo necesitamos, gloria al Señor, que sean establecidos en la iglesia. ¿Y cuándo va a ser activado? Cuando el ministerio apostólico, cuando la unción apostólica se mueve, ministra en el pueblo de Dios. Cuando hay una unción apostólica, no hacemos lo que queremos. Cuando hay una unción apostólica, Dios le guía a través de su Espíritu Santo. Y los cultos no es rutinario. Y los cultos no es un círculo vicioso. Es diferente. Y es algo que tenemos que experimentar. Porque donde hay libertad, está el Espíritu de Dios. Y cuando está el Espíritu de Dios, Él lo hace como Él quiere, hermanos. Porque Él tiene su propósito. Él tiene su propósito. A veces el ministerio profético en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, le hemos dado poca importancia. Tenemos que volvernos al principio. Tenemos que volver a nuestro inicio. Porque un día yo me di cuenta, en un ayuno cuando estuvimos orando por una necesidad. Hablando por nombre de nuestra hermana Margarita Icabate, era una sierva de Dios. Y Dios le mostraba qué es lo que estaba pasando con ese hombre. El ministerio profético descubre los secretos. Todo lo que el hombre no quiere confesar, el ministerio profético lo declara para tu liberación, para tu sanidad, para tu bendición. Por eso la Escritura dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Cada cual hace lo que le da la gana muchas veces. Vienes al culto, te retiras cuando quieres y como quieres, estás acá. No hay respeto, no hay reverencia. Pero cuando se mueve la unción apostólica y profética, todos estamos dispuestos para honrar, para adorar a Dios, para alabar en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere restaurar en su pueblo. Ese ministerio. ¿Dónde están esas mujeres que Dios les usaba? Les usa grandemente. Por falta de consideración, por falta de activación, se han desalentado. Están asentados como el vino. Pero es el tiempo, el momento que te levantes en el Señor. Porque de ese don tú vas a dar cuenta a Dios. No seamos como ese uno que dijo en su corazón, tuve miedo y le escondí. Por eso dice que somos miembros en particular. Particularmente usted es un miembro útil, un miembro novedoso, un miembro que Dios quiere usar para la edificación del cuerpo de Cristo. Alabanzas al Señor. Pero tenemos que estar andando como Dios quiere también. ¿Quieres obrar en la obra de Dios? ¿Quieres profetizar? Tenemos que andar como Dios quiere que andemos también. Porque cuando hay un ministerio profético, vamos a probar los espíritus y puede ser que pueda salir falso. Puede ser que Dios te muestre con tu pie magullado. Cuando hay el Espíritu Santo vigente, el diablo no puede intimidar. El diablo no puede engañar, hermanos. Amén. Vamos a ver un ministerio profético cómo se movía en aquellos tiempos. Y en estos tiempos también tiene que moverse. Amén. Porque es dado a la iglesia. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 6. Alabado sea el nombre del Señor.
Eliseo no era cualquier hombre. Eliseo era un profeta de Dios. Eliseo realmente era un hombre consagrado. Y los profetas en el cuerpo de Cristo también tenemos que ser consagrados. Tenemos que ser hombres de oración. Tenemos que ser hombres con la palabra, mujeres. Que no debemos estar entremetidos en los problemas ajenos. Usted como vaso de Dios, como ministro de Dios, tienes que estar en el monte de Dios, en la presencia de Dios, para que podamos oír la voz de Dios y Dios pueda usarte como Dios usaba a Eliseo cuando el rey de Siria se proponía hacer guerra a Israel, tramaba sus cosas, pero ya Israel sabía. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que el diablo está tramando, la iglesia de Cristo tiene que estar sabiendo. Eso tiene que estar sucediendo en el cuerpo de Cristo. Si no está sucediendo, es porque necesitamos, aleluya, que el ministerio profético sea activado y le demos importancia en la casa de Dios. Y dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, como tenemos hoy día con Satanás. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios están allí. El profeta de Dios va a estar dándote una palabra. Él va a advertirnos las atribuciones, las artimañas del error. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí está Eliseo, como varón de Dios, anunciando al rey de Israel que no pases por allá, porque ahí están los enemigos. Pero miren lo que sigue diciendo. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel, porque tal varón de Dios había dicho, y así lo hizo una vez y otra vez con él, al fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis vosotros quién de los nuestros. ¿Qué dice? Entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Ese es un profeta de Dios que descubre las artimañas del error, que Dios le revela lo que el diablo está tramando en tu matrimonio, en tu hogar, en la iglesia, en tu ministerio, en tu llamado. Necesitamos una palabra profética muchas veces. Y hay cosas que yo me asusto cuando veo que Dios se muestra y se revela en mí en algunos asuntos personales y congregacionales. Por eso un día yo le dije al Señor que me ayude a estar sometido más. Yo quiero decirte en esta mañana, aunque la mente humana puede pensar lo que quiera, hay a veces que el Señor me revela tal o cual cosa lo que puede estar pasando. Y cuando llego a confrontar, a ministrar, veo la gran realidad. No me han contado, no he escuchado allá, pero Dios me revela a mí personalmente. Y cuando lo confronto a las parejas,
las parejas se quiebran en llanto y me dicen que este es mi problema en lo que estoy viviendo. Entonces me doy cuenta que Dios no se equivoca cuando te habla. Es porque así Dios le revelaba a Eliseo como varón de Dios, como un profeta de Dios, para descubrir las artimañas del error del diablo. Y Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted ha venido, usted se congrega para que seas edificado en el cuerpo de Cristo, para que seamos establecidos en el reino de Dios, para que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Eso hacía Eliseo. Y eso lo está haciendo el Señor hoy en este día, con los que creen, con los que tienen la capacidad de entrar a poder descubrir, a palpar lo que el Espíritu Santo se mueve en el mover de Dios. Yo los comparto porque yo veo en mi propia vida, lo veo como Dios se mueve, hermano. Y cuando Dios se mueve es grande, es maravilloso, es tremendo. Es como decía el siervo de Dios. Un día pensamos orar por una hermana por el problema del quiste que tenía ahí. Pero ese día, hermanos, empezamos a alabar a Dios como Dios manda y como Dios quiere. Y al final la hermana nos declara que ha sido sanado. Por eso la Escritura dice, donde que está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay sanidad. Y no es necesario a veces que te impongamos mano, que tú solamente lo digas al Señor y lo creas. Y eso sucede. Si tú tienes un enfermo, créalo, que lo vas a encontrar sano. Tú que no tienes trabajo en estos días, en esta semana vas a encontrar un trabajo. Si tú tienes que alguien no te paga mucho tiempo, pues en estos días vas a cobrar. Si tú lo crees, vas a cobrar. Dios quiere que su pueblo sea creyente. No seamos como Tomás, viendo al Maestro vivo, personalmente, no ha creído. No hemos visto al Maestro, pero nosotros creemos en su palabra. Creemos que Él está aquí. Creemos que Él está edificando el cuerpo de Cristo. Creemos que Él está exhortando a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Siervo de Dios, sierva de Dios, yo quiero decirte en esta tarde, no te ha llamado un hombre, te ha llamado el Señor para una labor importante, para que seas embajador de Cristo. Joven, señorita, tú que estás sintiendo en tu corazón, escucha esta palabra. Dios te está buscando, Dios ha permitido que estás en esta mañana escuchando esta palabra. Prepárate para los días de tu confirmación, pero sé fiel al Señor. De buen testimonio a tus ancianos, sé fiel a tu congregación. Como joven, des buen testimonio en la iglesia, que tenga un buen testimonio de tu caminar, de tu permanencia, de tu fidelidad, y Dios te va a premiar. Y cuando Dios te llama, no tengas miedo, porque el que te llama te respalda. Porque el que te llama te va a enviar. Porque el que te llama te va a capacitar. Porque el que te llama, aleluya, te va a instruir para que venzas y seamos vencedores como Él ha vencido. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Romano no se equivoca, que somos vencedores y más que vencedores. Si todavía no has experimentado, hermana, sigue insistiendo más. Dete más tu tiempo, da más tu corazón, sigue insistiendo y vas a ver, y vas a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces así cuando Dios usa a sus hijos, Dios te da a conocer aún lo secreto, aún lo que el hombre no quiere confesar. El hombre es un cobarde.
Lo fácil saca de su corazón. Lo fácil saca. Esa vez como el concolón. El concolón está bien pegado. Eso no sale así fácilmente si no le metes cuchara. Y la cuchara es tipo y sombra del ministerio profético. Así es el creyente de este tiempo. Lo más durito no te saca. Porque ya lo hemos confrontado. Ya lo hemos convivido. Porque ese durito es algo vergonzoso. Porque ese durito da vergüenza. Más vale que te avergüences aquí en la tierra que Dios te avergüence en el cielo. Más vale que le demos tiempo a Dios aquí en la tierra mientras que tú estás vivo. Porque allá ya no hay tiempo. Allá ya no hay oportunidad. Hoy es el día, hoy es el tiempo de decirle, Señor, aquí está mi vida. Úsame, Señor, conforme tú me has llamado. Y Eliseo, hermanos, y ser un siervo de Dios, Dios honra a los siervos de Dios. Pueblo de Dios, ten mucho cuidado de faltarle respeto a un siervo de Dios. Estos siervos de Dios están puestos porque Dios los ha llamado. Ten mucho cuidado de burlarte. Ten mucho cuidado de tomarle en poco. Porque unos jóvenes se burlaron de Eliseo. Mise pelacho. Y se encontraron con unos osos, con unos leones y les comieron, los devoraron. Yo he aprendido a respetar a mis consiervos. Y era un anciano joven en los tiempos pasados, en los tiempos de hermano Orlando. Era un joven anciano intrépido también. Era ligero. Pero Dios me enseñó a cerrar mi boca. Dios me enseñó a respetar a mis consiervos. Tal como están, hay que respetarles. Porque Dios está trabajando en ellos. Porque nadie es perfecto. Estamos en el camino a la perfección. Podemos equivocarnos, podemos tropezarnos. No tenemos que ser como Can, que al verla a su padre embriagado, ahí desnudo, comenzó a difamar, comenzó a manifestar irreverencia. Eso muchas veces nos pasa, a veces a nosotros, por falta de madurez, por falta de la vida espiritual. Pensamos que es el tal, el Julán, el Vengano. Pero no sabemos quién le ha llamado a ese hombre. ¿Quién está trabajando con ese hombre? Y estos varones le tenieron en poco a Eliseo. Calvo, calvo. Y más allá se encontraron con la muerte. No solamente a un siervo de Dios. Hay que respetarnos los unos a los otros. Porque cuando no hay respeto, no hay unidad. Cuando no hay respeto, no hay reverencia. No se ve fluir el amor fraternal, el amor corporal, el amor a la obra de Dios. En todo sentido. Cuando tomamos en poco la palabra de Dios, a veces decimos, eso no más, eso no más. Eso es porque Dios trae esa misma palabra, porque Dios quiere que obedezcamos. Respetemos la palabra que Dios, cuando Dios trae de un púlpito. Porque Dios lo ha permitido traer para el bien de cada uno de nosotros. Así es, hermanos. ¿No dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende? Hay un ángel acampando a tu alrededor. Si eres un hombre, si eres una mujer temerosa, hay un ángel alrededor tuyo para defenderte, para salvarte, para animarte. Así es. Así que por lo cual necesitamos, volvamos a Efesios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Para eso Dios llamó el ministerio, para enseñarnos, para llevarnos de gloria en gloria, experiencia tras experiencia. Necesitamos ser llevados por el Espíritu de Dios.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todos viendo de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error. Dios te ha establecido en un lugar para que seas ministrado, para que seas perfeccionado, con una palabra que te va a llevar cada día a un conocimiento, a una estatura, a una plenitud de Cristo, hermano. No estés recibiendo palabras de los ambulantes, de los mercachifles. Tenemos que estar quietos en un lugar donde que Dios te ha llamado, porque Dios tiene un propósito para ti. Ahí Dios te va a preparar, te va a equipar para enviarte. ¿Para qué Dios quiere que estés establecido en una iglesia? Para que no seas niño fluctuante, mañana más tarde. No seas un volátil. Hoy día estás aquí, hoy día estás allá. No me gusta esta iglesia acá, me voy allá, está mejor. No. Pues escucha la palabra de Dios. Escucha los consejos de los pastores, de los ministros, de los ancianos de Dios. Considera una exhortación, considera una palabra. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cada siervo de Dios tenemos que entender que el que te ha llamado no fue un hombre, fue Dios. 20:28 de Hechos dice así: alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Es algo muy importante que como siervo, que como sierva de Dios podamos entender nuestro llamamiento. Es muy importante nuestro llamamiento, que no se extravia en esta vida. Tendrás luchas, tendrás pruebas, tendrás adversidades, pero no te muevas. A su tiempo Dios se va a manifestar de experiencia a experiencia. Como yo andaba en los primeros tiempos en el ministerio, con poca experiencia. Algunos quizás no me creían, algunos quizás no entendían, pero yo estaba firme ahí, porque yo he sabido que un día el Señor me llamó. Dice ahí el verso 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto por obispo. ¿Quién te ha puesto? El Espíritu Santo. Es una confirmación por un ministerio, por hombres de Dios, por hombres usados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos te confirmaron tu llamado. Dice el verso 28, ¿no? Por tanto, mirad por vosotros. Primeramente tú tienes que mirar. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas del Señor para ser un instrumento útil, eficaz? Hay algo que nos falta muchas veces en nuestro llamado. Y lo que nos falta es, hermano, en la madurez. ¿Cuántos alaban al Señor? Discúlpame la expresión, pero yo conozco ancianos y colaboradores quejones todavía, querellosos todavía. Por eso está diciendo, mírate por vosotros mismos, mírate a sí mismo. ¿En qué condición te encuentras? No vaya a ser que en el caminar te encuentres con la inmoralidad y la inmoralidad te mate. Mírate a vosotros mismos como ancianos, como siervos de Dios. No vaya a ser que te encuentres con la falsa doctrina y que la falsa doctrina te pueda confundir. Y ya no estás hablando la sana doctrina en la congregación de que te encuentras. No vaya a ser que estás con cuentos, con historias, con fábulas. No sea que estés conformado, como ya tienes 20 años en el ministerio, conoces la Biblia, ni te preparas para compartir la palabra de Dios.
No tomemos en poco el llamado de Dios. Porque el Señor Dios Todopoderoso, Él tiene sus medios. ¿Cómo llamarte la atención? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y si podemos conformarnos, y si podemos estar en caminos equivocados, si estamos acá, no vaya a ser que alguien se levante usado por el Espíritu de Dios y te diga tus grandes verdades. Por eso tenemos que estar seguros en lo que hemos creído. El siervo de Dios, el anciano, el pastor, tiene que mirarse a sí mismo. Tiene que examinarse cada día, cada tiempo. Si realmente estamos oyendo esa voz audible, esa voz que te levanta, que te anima, que te instruye cada día. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermano, Él te dio un compromiso, Él te dio un encargo. No es tuyo, es de Él. Y lo que Él nos dio, tenemos que respetarlo, tenemos que considerarlo, tenemos que darle tiempo, tenemos que darle prioridad. Si Él le hubiera dado prioridad a mi trabajo, no hubiera venido el viernes. Pero he sido exhortado por el Señor en mi corazón, que se queden ahí. Yo me voy a buscar mi sanidad, mi liberación. Y aquí estoy gozoso, animado, compartiendo lo que el Señor está trayendo en este tiempo. Pero necesitamos seguir haciendo nuestros ambientes espirituales. Estar reservado para el Señor cada día, dispuesto. Heme aquí, Señor, úsame como un miembro particular en lo que me has llamado. Señor, que yo no sea un espectador, sino sea un protagonista en el reino de Dios, sea un vaso útil en el reino de Dios. Sí, hermano, sí, joven, sí, señorita, yo te animo en esta mañana. Hay esperanza, la mies es mucha, obreros pocos. Hay mucho que correr, mucho que caminar. ¿Cuántos siervos que estaban adelante de nosotros ya no están? Algunos están postrados, algunos ya se fueron a la presencia de Dios, algunos fueron aniquilados por no cumplir su ministerio a cabalidad, en la rectitud, en la que Dios te está llamando, en lo que Dios te está establecido, en lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Porque Dios quiere que hagamos lo que Él quiere. Él está llamando hombres. Hombres que hagan su voluntad. Hombres que no se cansan. Hombres que no se detienen por el negocio. Hombres que no se detienen por los negocios de la vida. Sino que puedan encontrar una virtud, un deleite, estar en el negocio del Padre. Como el Señor nos enseñó a los 12 años. Él a los 12 años entendió que era necesario estar en los negocios del Padre. ¿No se ha dado cuenta, hermano, que un niño de 12 años ha entendido quién era su Padre? Un niño de 12 años ha entendido qué era el negocio del Padre. Y a veces nosotros, tremendo viejos, no nos damos cuenta del compromiso que Dios te ha puesto, te ha llamado, ha establecido en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Ese negocio que Dios quiere que prospere. Hoy día he amanecido con una nueva expectativa. Mañana empieza un nuevo día, una nueva era en fuente de bendición. Con los que quieren agradar a Dios, con los que quieren manifestar la gloria de Dios en sus vidas, vamos a caminar. Hasta este día en fuente de bendición hemos caminado como los miembros muchas veces han querido. Pero Dios quiere que caminamos como Él quiere. Y a veces no hemos conocido la autoridad de Dios.
Dios habló a mi corazón y lo vamos a hacer. Porque cuando Dios te habla, se cumple. Porque cuando Dios te envía, Él te da. Él te respalda. Y de tal manera, todos nosotros no hemos sido engendrados por voluntad de hombre ni voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Estás en esta mañana aquí sentado, escuchando esta palabra, para que hagas la voluntad del que te engendró desde el vientre de tu madre, para que no estés más desanimado, para que no estés más con tus problemas de tu incapacidad. Tú eres capaz en Cristo. Tú tienes el Espíritu de Cristo para moverte, para levantarte, para llevarte en los lugares celestiales con Cristo en el Dios, hermanos. No tengas miedo de lo que el diablo te amenaza, lo que el enemigo está preparando los problemas. Porque si tú subes más como el águila, vas a revolotearte en el aire. Dice que el águila, cuando arrebata su presa, él no lo come en tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Él lo arrebata y lo lleva a las alturas. Así somos los hijos manifestados, los hijos que estamos conociendo al Señor. Nuestros problemas los llevamos a la presencia de Dios. Nuestras dificultades, nuestra incapacidad los llevamos a la presencia de Dios para salir en victoria, porque ahí Dios te va a hablar palabras inefables. Entremos al monte de Dios, porque Dios tiene para hablarte, como le dijo, le declaró a Moisés. Le dio el diseño a Moisés en el monte de Dios. ¿Quieres palabra de Dios? ¿Quieres el consejo de Dios? ¿Quieres ser un instrumento de Dios? Vayamos al monte de Dios. Al monte de la intercesión, al monte de la oración, al monte de la consagración, al monte de la santidad. Hoy sí las cosas tienen que ser diferentes, hermanos. Si esta palabra estás concibiendo en tu corazón, pues adelante. Porque el que te llamó no se equivocó. Mira lo que dice el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso cuando llamas a un colaborador, tienes que ser revelado por el Espíritu de Dios. No llames a cualquiera como colaborador en tu congregación. Tienes que tener el testimonio del Espíritu de Dios para llamar a un hombre como colaborador. Porque cuando nos equivocamos, esos colaboradores son la piedra de nuestros zapatos, como lo que está ocurriendo en algunas localidades. Es que a veces como hombres nos equivocamos. A veces nuestros ojos naturales nos equivocamos. Por eso es lo que Dios le dijo a Elías: no mires la apariencia. Porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. A Samuel. Así es, hermanos. A veces nosotros, oye, te está cantando bien ya. Este ya está dirigiendo bien. Ya nos exhorta, hay que llamarle para colaborador. Y ya te ha hablado Dios. Y ya te ha confirmado el Espíritu Santo. Y ya has ayunado para que Dios te confirme. Hay a veces que no quieres ni ayunar, ni quieres consagrarte, ni quieres estar en el secreto de Dios. ¿Qué te va a hablar Dios ahí? No te habla nadie. Dios va a hablarte en el monte. Dios te va a hablar, gloria al Señor, cuando estás separado, consagrado para Él, buscando palabra de Dios, hermanos. No vaya a ser que cuando no estés, el colaborador esté buscando zarcillas, alhajas de oro para hacer un becerro de oro, y cuando vuelves de la obra encuentras al pueblo jugando. Por eso mucha gente viene a nuestros medios y no se queda, porque no encuentra aniversario en nuestras localidades, porque no encuentra Día de la Madre en nuestras localidades, porque no encuentra Día del Padre en nuestras localidades. Por eso se van,
Porque este mensaje no es para cualquier pueblo. Este mensaje son para aquellos que están oyendo la voz de Dios en su espíritu, en su corazón. Porque el deleite no debe estar en nuestra alma, en nuestro conocimiento. El deleite de Dios debe estar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que seamos convencidos, para que estemos fortalecidos y bendecidos y prosperados. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Así es. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Es un organismo que busca las cosas celestiales, las cosas espirituales. Con guitarra o sin guitarra se alaba a Dios. Porque tú eres la verdadera alabanza. Porque tú eres la verdadera adoración. Porque tú eres la verdadera acción de Dios que quiere que agrademos a Él. Amén, hermanos. Por eso en la Escritura encontramos que el Señor, cuando era niño, Él hallaba gracia delante de los hombres y delante de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted y yo manifestemos en este tiempo. Y que estemos orando por otras convocaciones en el cuerpo de Cristo. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar gozándonos. Ahí vamos a estar deleitándonos. Ahí vamos a estar animándonos. Ahí vamos a estar más, hermanos. Porque cuando tú no sientes, cuando tú no experimentas, hermanos, lo tomas en poco nuestra reunión. Tomas en poco el culto. No, mejor el sábado nomás. Hoy día no. Hoy día van a cantar nomás. No. Sé fiel. Sé permanente. Establezcate en el Señor. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. No solamente estés mirando que otros se muevan. Muévate en Dios. Porque Dios está en ti, dentro de ti. Queriendo buscar su liberación. Dale lugar al Espíritu de Dios en tu corazón. No digas, no siento. No puedo. No sé hablar, no, tú no podrás, pero Él puede dentro de ti. Alabado sea el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Él mismo llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y es el ministerio de maestro, es la que necesitamos en el cuerpo de Cristo. Es el ministerio del maestro quien nos va a decir tal o cual cosa, las cosas. Es el ministerio que lo va a desmenuzar a los versículos, a los propósitos de Dios en tu vida y en mi vida. Y eso, ¿dónde más lo vamos a encontrar? No lo vamos a encontrar muchas veces en un culto. Lo vamos a ver en ayuno y oración. Ahí va a estar el maestro ministrándote. Ahí va a estar el profeta ministrándote. Ahí va a estar el ministerio apostólico ministrándote una palabra. Amén, hermanos. Miren lo que dice Hechos 13. Hechos 13. Gloria a Dios. Yo quiero experimentar nuevamente lo que Dios quiere hacer en su pueblo y en medio de su pueblo. Porque cuando Dios se propone ministrarte, cuando Dios se propone hacer, Él lo va a hacer. Amén, hermanos. Había entonces en la iglesia, mira lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Este es en el Nuevo Testamento, ¿eh? Este es en nuestra era. Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se llama, había criado junto al Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Así, hermanos. Es el Espíritu Santo que tiene que manifestarse. Es el Espíritu Santo que va a hablar. Pero tenemos que estar ministrando al Señor y ayunando. Ministrando, ¿qué quiere decir? Estar a los pies del Señor. Hablando, conversando, proponiéndote tu corazón. Hermanos,
Si nosotros acá no lo hacemos, otros lo van a hacer. Otros lo están haciendo. Y si algunos nuevos no han experimentado esto, es porque ellos no han conocido, no han sido instruidos. Pero es menester nuevamente volvernos a hacer lo que Dios ha hecho en su palabra para que se cumpla en la iglesia. Hace 2 meses yo estaba en el sur. Me fui a un ayuno en el sur. Bueno, ellos no estaban como nosotros. Ellos estaban de rodillas. Ellos estaban clamando. Ellos estaban intercediendo. Ellos estaban quebrados. Ellos estaban quebrantados en la presencia de Dios. No 15 minutos, ni 20 minutos, ni media hora, ni 1 hora, ni 2 horas. 3 horas de rodillas. Es un clamor reverente. Cuando yo entré a ese local, mi cuerpo se incendió. Algo que me compaginó a mi espíritu, que me redarguyó. Estaba ministrando al Señor. Y realmente ahí en Antioquía estaban ministrando al Señor en ayuno y oración. De repente estos hombres no estaban predicando como nosotros. De repente estos hombres no estaban cantando como nosotros, porque en ese tiempo había persecución. Quizás de repente ellos estaban de rodillas, intercediendo, clamando ahí en la presencia de Dios, buscando esa manifestación plena del Espíritu Santo. Y en esos momentos se levantó el Espíritu Santo, de repente usándole a una hermana, y habló el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Necesitamos tener una confirmación para enviar a los siervos de Dios. Necesitamos la presencia de Dios, ministrar al Señor realmente. Como decía el siervo Armando, 8 días, 10 días, como antes lo hacíamos, pero ahora no lo estamos haciendo. Ahora lo estamos haciendo por vista. Si él puede ser, él tiene buena voz, él sí va a ser. Y cuando ya lo pasamos al gobierno de la iglesia, pone obstáculos. Quiere hacer lo que él quiere. Ese es el error que cometemos a veces, porque nos dejamos mirar por nuestros ojos. Es por falta de decisión de entrar a ministrar, ayunando al Señor en la presencia del Señor. Y Dios ha hecho tantas cosas, y Dios lo hace en estas cosas. Yo lo veo en mi vida, lo experimento en mi propia vida, lo que Dios hace. Y lo certifica que el Espíritu Santo te habla, te mueve, te conmueve, te anima, te levanta, te exhorta. Porque Él tiene cuidado de ti. Porque tú eres su vaso. Porque tú eres el hombre delegado para llevar estas buenas nuevas de salvación a este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Si estas cosas podemos poner por obra en nuestras localidades, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Cuando el Espíritu Santo está y se mueve, es grande, es maravilloso, es tremendo. Es algo que nadie no te lo ha contado, tú lo estás experimentando. Y así mismo, Él es el que te habla. No necesitas que alguien te invite. Invítame, hermano, te invitamos que nos visites. No necesitamos, a veces estamos, a veces ¿quiénes van ahí a Huánuco? Nadie quiere ir a Huánuco. Aunque en carro se van, no quieren ir. A ver, hermano, tú, mi trabajo, mi mujer, hermano. Dios mío. ¿Cuántos quieren ir a Utiquinía? ¿Qué van a querer? Ni en bote quieren andar. Quieren andar en avión, en carro. A veces yo pido lo más difícil. Me fui hasta Sasa a predicarles a Guanjún. Con un intérprete ahí, predicando el Evangelio, anunciándoles el Evangelio. Anunciándoles las buenas nuevas de salvación. ¿Qué me importa el resto? Hablándoles a gente que no sabe hablar castellano. ¿Cuánto más cuando he venido y les he dicho que ahí te dan comida sin sal? No quieren ir.
Una tarde nos sirvieron así un lindo pescado, bien rico, sabroso. Me voy a probar sin sal, santo Dios. Y alguien nos decía, si tú les desprecias, nunca más te invitan. Sin sal, adentro. Me gusta o no me gusta, tengo que comerlo. El siervo de Dios tiene que estar preparado. El siervo de Dios tiene que aprender a nadar. Si te volteas, tienes que nadar. Algunos siervos no quieren ir porque no saben nadar. Qué pena. Es que su ministerio no está completo. El siervo de Dios debe comer lo que se le presentan. Si le dan chapo, pues chapo, tomas. Si te ponen gaseosa, gaseosa, pues toma. Si te ponen helado, helado, pues toma. ¿Qué? Sin helar, hermano. ¿Qué clase de siervo? El siervo de Dios tiene que comer lo que está en la mesa. Porque con la oración es santificado. El siervo verdadero no menosprecia. El siervo se levanta aún a traer la leña para que cocine la hermana. El siervo de Dios se levanta a lavar su plato, aunque sea. Aunque en su casa no lava su plato, pero en el campo debe lavar plato. Porque el siervo de Dios, el ministro, es servidor. Es servidor. Está al servicio de Dios. Y Dios muchas veces te va a enviar donde que tú no quieres. Así es, hermanos. Los sanguajú no te dan con sal. Ni tu masato tiene dulce. Vete a tomar ese masato de ellos. Sin dulce. Y así tazonazo te dan. Tienes que tomar. El siervo de Dios tiene que estar preparado. Joven, prepárate. Y para eso, Dios quiere sanarte. Hombre de Dios, mujer de Dios, tienes que ver el poder de Dios en tu vida. Tienes que ver un milagro en tu vida. Tienes que ver una sanidad en tu vida. Para que tú puedas hablar de sanidad. Para que tú puedas hablar de lo que te ha pasado a ti, lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque el siervo de Dios tiene que ser completo. Porque el siervo de Dios tiene que tener la autoridad de Cristo. Porque el siervo de Dios tiene que predicar con autoridad y con demostración del Espíritu Santo. El siervo de Dios tiene que estar preparado. Hasta manejar bicicleta. Manejar motocar. No tiene que impedirte nada. Hasta tienes que aprender a manejar carro. No vaya a ser que el Espíritu Santo te bendiga. Hermano, toma tus llaves, esa es tu llave. Ese aquí es tuyo. Y no le vas a decir que no sabes manejar. Por eso algunos no saben administrar la iglesia. No saben ni manejar a su mujer. Usted es una autoridad. Usted es un ministro de Dios. Tú tienes que conducir tu hogar, tus hijos, tu familia, tu negocio, la iglesia que Dios te dio. Eres una autoridad, como decía. Eres un administrador, eres un obispo. Eres un administrador de Dios. Y que por lo cual a veces quedamos chicos en esas cosas. Pero tenemos que tomar ese reto. Amén, hermanos. Estamos hablando de una generación que se va a levantar y tiene que prepararse. Dios te está preparando ahí, en lo académico, en lo físico, para revertirle cuando Dios te llama, cuando te constituye como un ministro de Dios. Por eso en Timoteo vemos ahí los requisitos de un obispo. No lo queremos leer ahí, porque no calamos ahí. Pero necesitamos ir a un crecimiento. Necesitamos ir a un crecimiento espiritual. Necesitamos establecernos realmente como embajadores de Cristo. Gloria al Señor. Donde que te encuentras, demuestra el poder de Dios. Da la evidencia que eres un hijo de Dios. Así es, hermanos.
Debemos de ser luz a las naciones. A veces yo cuando me voy a mi reunión de mi barrio, esa gente ya me conoce quién soy. Y por respeto dicen, antes que empecemos nuestra reunión, aquí está el siervo de Dios, el pastor Ezequiel, hay que pedirle una oración. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ahí aprovecho siquiera 30 segundos para hablarle esta palabra, hablarles de esta esperanza, esta seguridad que en Cristo, lo que el mundo está haciendo, cómo están los gobiernos de este mundo corruptos, pero hay un gobierno divino que está saliendo de corrupción a la libertad gloriosa. Y ahí Dios quiere establecerte un gobierno perfecto, un gobierno justo. Por eso Él está buscando donde reposar su gobierno, su cabeza. Él está buscando corazones capaces, a quien lo recibe, a los que no van a dar pie atrás, a los que no van a ser transversados por las falsas doctrinas, a los que no van a caer frente a la inmoralidad, frente a la división, frente al orgullo, porque es el orgullo que divide a la iglesia. Y si no somos quebrantados, ya predicas un poco, tienes un poco de unción, no te gusta algo, te vas, te sales, haces culto por ahí por una casa y no falta quien te siga. Y ya no es tiempo de seguir a los hombres, es tiempo de seguir a Cristo, es tiempo de reconocer la autoridad de Cristo. Es así, hermano. No hay tiempo que perder. Allá afuera la gente se muere, aún en el hospital. Hay gente que quiere la palabra, hay gente que no quiere, pero donde quiere hay que dar, hermanos. Levántate y resplandece. No necesitas ser un anciano, no necesitas ser un ministro de Dios, usted como un miembro en particular, levántate y resplandece en el medio de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. Un día una reunión de ancianos en la ciudad de Lima, no sé en qué año fue, pedían una observación, pedían una opinión y nadie se levantaba. ¿Y qué es lo que sucede a veces entre compañeros? A veces nosotros como nuevos ancianos, nuevos colaboradores, porque somos nuevos, somos jóvenes, a veces no nos atrevemos de levantarnos a preguntar o a decir algo. Nadie se levantaba, todos estábamos sentados, a veces, muchas veces, como a veces lo sucede. Y se levantó el hermano Nelson Robles. Y él dijo por el Espíritu de Dios, a veces Dios no tiene una palabra en estos ancianos. A veces Dios va a poner una palabra en un nuevo anciano, en un colaborador, un joven. Y eso hay que respetar, porque cuando viene el Espíritu Santo, Él no está buscando si eres viejo o eres joven, Él está buscando un corazón perfecto para mostrar su poder. Un corazón perfecto, un corazón que teme, un corazón que guarda los mandamientos, un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios. A eso Dios va a usar. Y realmente el hermano Nelson Robles nos dio un ánimo pronto. Y es así, hermanos. Y es así. Así se mueve Dios en su pueblo, en su cuerpo. Por eso les decimos al principio, no estamos en un organismo, una asociación de hombres, de una misión. Estamos en un organismo vivo, donde que el Espíritu Santo tiene que moverse y tiene que gobernarse, tiene que instruirnos a toda fuente de verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 9. Vas a ver qué está sucediendo acá y qué va a suceder, lo que Dios sucede en tu hogar, en tu congregación. Alabado sea el nombre del Señor. Ya terminamos. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Dice el verso 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer
de este camino les trajesen presos a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Con esto terminamos. Que no estés intimidados por el mundo, por la carne, por Satanás, por los mismos hombres. Los discípulos dijeron ellos, ¿obedeceremos a los hombres o a Dios? A veces obedecemos más a los hombres que a Dios. Pero necesitamos, usted como siervo de Dios, como hombre de Dios, tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu de Dios. Pero tienes que entender, con esto termino, que Dios también va a utilizar al hombre, pero no a cualquier hombre, sino a un hombre consagrado, temeroso y apartado de todo mal. Amén. Sigamos adelante, sin desmayar. Vamos adelante. Yo te animo, y yo estoy muy animado a seguir adelante, a seguir experimentando lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Por eso Corintios dice, ojo que no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Dios lo bendiga. Dios siga bendiciendo.